suturas? El nombre sutura es un sinónimo de costura y las suturas son un conjunto de maniobras que vamos a utilizar para poder favorecer la curación de algún tipo de herida en cualquier parte del cuerpo. ¿En qué consisten las suturas? Las suturas van a consistir en la unión o aproximación de los bordes de la herida, con el fin de mantener limpia la herida, evitar que se produzcan infecciones, además de favorecer a la cicatrización y mejorar el aspecto de la cicatrización. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, aprender el concepto de sutura, los distintos tipos de suturas y materiales que existen. Poder reconocer cuáles son los materiales, los tipos de materiales pueden ser según su origen sintético o natural o según su absorción, absorbibles o materiales que no son absorbibles. Además de realizar y adquirir una buena técnica para poder llevar a cabo la práctica de la sutura. Muy buenas a todos, mi nombre es Heidi y hoy vengo a explicarles lo que son los materiales necesarios para realizar una sutura y su procedimiento. En los materiales necesarios para realizar la sutura vemos que necesitamos suero fisiológico, povidona iodada, gasas y guantes que sean estériles, un paño fenestrado estéril, vendas o apósitos, jeringas, anestésico local, necesitamos de un portaagujas, de una tijera, hilo de sutura y la aguja. En la lidocaína es el anestésico local que utilizamos de preferencia, una jeringa donde vamos a poder cargar el anestésico para luego infiltrar y podemos solicitar agujas que vienen de diferente calibre con el objetivo de lesionar lo menos posible al paciente. Mientras la aguja sea más fina, por ejemplo las insulinas, que son muy buenas para infiltrar el tejido, sobre todo en cara, manos y piernas. Las pinzas portaagujas sirven para la subyección de la aguja. La pinza hemostática, esta es la que pinza, es para hacer la subyección de vasos sanguíneos. En las tijeras generalmente vienen en dos presentaciones, que en la mayoría de los equipos vienen estas que son las rectas y estas que son las curvas. Las pinzas de disección, también denominadas pinzas anatómicas, quirúrgicas, atraumáticas y traumáticas. La atraumática es la que no tiene ningún diente, que tiene el borde rombo y no va a causar mucha lesión en la piel. Al momento de sostener, generalmente nos ayudamos con esta pinza para sostener un extremo de la piel y poder traspasar con esta otra. Es la pinza de dientes de ratón. Tiene una punta que sostiene con ambos extremos y asimilan como dientes de ratón. Esta pieza en particular, al final de la parte distal, es mucho más fina y se denomina adzón, o también puede ser conocida como pinza de disección atraumática, quirúrgica, con dientes de ratón, y la otra es la adzón sin dientes de ratón. La aguja. La aguja vemos que se divide en 3 tercios, que está el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior. La punta es más distal, es mucho más fina y a medida que va retrocediendo se vuelve a hacer hacia el tercio posterior y se hace mucho más firme, mucho más gruesa, y de ahí es que la elección de sostener esta aguja con el portaagujas en el tercio posterior, porque esta parte es la que va a permitir una mejor subyección. De esta manera. En los hilos tenemos una gran variedad de hilos, por ejemplo el Capwood, el polipropileno, el de acero. El hilo de acero es el que se usa generalmente en traumatología para reparar justamente tendones o reparar hueso. Esto es dependiendo de la localización de la lesión que tenga el paciente. El nylon, al momento de realizar el nudo, suele soltarse, entonces necesitamos el pinzamiento del nudo mientras nosotros realizamos otro nudo. Entonces, el ácido poliglicólico nos permite hacer una mejor subyección. El nylon es muy fino y liso. El poliéster también se utiliza en algunas ocasiones, como por ejemplo para reparar tejido profundo, muscular o tejido subcutáneo. Principalmente es multitrenzado y permite una buena subyección. Finalmente, el de seda, que es el de origen animal, lo utilizamos para reparar piel. Ambos, tanto el Capwood simple como el de seda, son de origen animal. El de seda tarda, por ejemplo, 3 hasta 6 meses en reabsorberse y en algunos casos no se reabsorbe. El único que logra reabsorberse es el de Catwood simple o el cromado.
Para el procedimiento de una sutura, primeramente tenemos que hacer el lavado clínico de manos, que consta de 10 sencillos pasos. El primer paso es humedecer las manos y aplicar suficiente cantidad de jabón. El segundo paso es frotar las palmas de las manos entre sí. Tercer paso, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y entrelazar los dedos y viceversa. El cuarto paso es frotar las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos. El quinto paso es frotar el dorso de los dedos contra la palma de la mano opuesta y viceversa, de esta manera. El sexto paso es frotar con movimiento de rotación el pulgar de la mano, atrapándolo con la palma de la mano opuesta y luego viceversa. El séptimo paso es frotar la punta de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta. El octavo paso, enjuagar las manos con agua, cuidando de no dejar ningún residuo de jabón. El noveno paso, secar las manos, y el décimo es utilizar la misma toalla con la que se secó las manos y cerrar el grifo. Una vez hecho esto, tenemos que realizar el calzado de los guantes y las manos ya tienen que estar el 95-98% con antisépticos y por lo tanto podemos manipular todo material que se nos va a entregar, que viene siendo las jeringas, las pinzas anatómicas, etc. Luego tenemos que hacer la valoración y exploración de la herida. Siempre antes de anestesiar tenemos que explorar la sensibilidad y movilidad de la zona para poder descartar cualquier lesión de nervios o tendones. Se realiza este examen más que todo para buscar cuerpos extraños que pueda haber en la herida, ya sea piedras o tierra, cualquier elemento extraño. La preparación de la herida es mediante la irrigación con suero fisiológico a presión moderada directamente sobre la herida. En heridas que sean muy contaminadas se puede utilizar un cepillo estéril y jabones neutros o antisépticos. La asepsia. La asepsia es cuando se tienen que limpiar los bordes de la herida con povidona yodada o clorexidina con un movimiento espiral de adentro hacia afuera hasta colorear un área mayor que el orificio del paño fenestrado. Acá se puede realizar una técnica que se llama la técnica en cepillo, la técnica de barrido. Consta de limpiar la herida de adentro hacia afuera. Esto es para que no se pueda infectar la herida. La anestesia local. Las heridas sucias se anestesian a través de los labios abiertos de la herida. Las limpias se anestesian alrededor de la lesión. Y en ocasiones es útil utilizar y realizar bloqueos de los troncos nerviosos en heridas de manos, pies, labios o cara. Tenemos que inyectar 0.5 mililitros de anestésico en ambas caras laterales de la raíz de la región afectada y luego la técnica de anudado, que puede ser el manual y el instrumental. Tipos de suturas. Primero vamos a tener o mencionar a la sutura interrumpida. Para realizar esta sutura vamos a tener que realizar una serie de puntos independientes uno de cada otro. Vamos a realizar un punto que va a llevar el hilo hacia la línea o la parte media de la piel y vamos a atravesar de un labio al otro labio de la herida para así sacar la aguja y realizar un nudo, como podemos ver aquí estas puntadas ya acabadas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sutura? Las ventajas pueden ser que, debido a su discontinuidad, cada punto es independiente del otro. Si uno llegara a ceder, el resto de la serie de los puntos no se comprometerían. Y la desventaja es que es muy tediosa de realizarse. Tenemos luego a la sutura interrumpida llamada puntada de colchón o también en forma de U. Para realizar este tipo de sutura, vamos a realizar un punto en uno de los labios de la herida y en la parte media de la piel vamos a atravesar hacia el otro labio de la herida para salir de la piel. Y ahora, siguiendo paralelamente el borde de la herida, vamos a avanzar unos cuantos milímetros para volver a ingresar la aguja a la parte media de la piel y pasar perpendicularmente a los bordes de la herida hacia el otro labio de la herida para volver a salir. Ya una vez aquí afuera vamos a realizar un nudo, como podemos ver aquí estas puntadas ya terminadas. Este tipo de sutura tiene una versión parecida. Esta versión solo va a variar en el sentido de la sutura, es decir, que la parte que se encuentra hacia afuera no se va a encontrar en el labio, sino que se va a encontrar entre los dos labios. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sutura? Primero, que va a resistir a la tensión de varias partes del cuerpo, como pueden ser articulaciones o el abdomen.
Las desventajas es que, al igual que la sutura interrumpida simple, es un poco tediosa de realizarse. Luego tenemos a la sutura continua. Para realizar una sutura continua, primero vamos a realizar un nudo en uno de los vértices de la herida, aquí no se puede ver, y de ese nudo vamos a atravesar a 45 grados diagonalmente hacia el otro extremo o hacia el otro labio de la herida, como podemos ver aquí. Formando un ángulo de 45 grados, nos vamos a dirigir diagonalmente hacia el otro labio de la herida. Ya ahí vamos a sacar la aguja de la parte media de la piel hacia la superficie y vamos a dirigir el hilo hacia hacia el otro labio de la herida, pero esta vez formando un ángulo de 90 grados perpendicularmente a la incisura de la herida. Y vamos a volver a realizar otro punto para dirigirnos nuevamente diagonal a 45 grados al otro extremo o el otro labio de la herida, para luego volver a salir con la aguja y dirigir el hilo hacia el otro labio, pero esta vez formando un ángulo de 90 grados. Así vamos a realizar hasta llegar al otro vértice de la herida y realizar un nudo. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de sutura? La ventaja es que es muy fácil de realizarse. Y bueno, la desventaja es que debido a la continuidad de cada uno de sus puntos, una puntada que se rompa o que ceda va a arruinar totalmente esta sutura. Luego tenemos la sutura intradérmica continua. Para realizar la sutura intradérmica continua, vamos a realizar un punto más o menos a la altura del vértice de la herida y vamos a dirigirnos siempre en la parte media de la piel. Vamos a atravesar perpendicularmente a la línea media de la herida hacia el otro extremo del labio de la herida. Y de ahí, unos cuantos milímetros, nos vamos a dirigir paralelamente al borde de la herida. Y de ahí nuevamente vamos a salir podría decirse, hacia la luz de la herida y vamos a dirigirnos nuevamente hacia el otro labio, pero esta vez formando un ángulo de 90 grados con el borde de la herida. Y así hasta llegar nuevamente al vértice del otro extremo de la herida y vamos para realizar el nudo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sutura, perdón? Las ventajas son que va a proveer una cicatrización lo más estética posible, es decir, que su cicatrización va a ser casi innotoria, casi no se va a percibir. La desventaja es que este tipo de sutura es un poco débil. Y por último vamos a tener a las suturas de esquina. Estas suturas de esquina se van a realizar principalmente en heridas que tengan esta forma triangular. Para realizar este tipo de sutura vamos a realizar un punto en uno de los lados del borde que va a formar este triángulo y vamos a pasar hacia el vértice interno de la herida. En la parte media de la piel vamos a pasar y vamos a llegar a esta parte del vértice para nuevamente salir y dirigirnos al otro borde que forma esta parte de este triángulo de la herida, para luego de la línea de la parte media de la piel salir hacia la superficie y realizar un nudo. Este tipo de sutura tiene una forma de realizarse muy parecida a la sutura en puntada de colchón o en forma de U. Y ya el resto del borde de la herida se puede realizar con un tipo de sutura interrumpida simple. En este video enseñaremos cómo realizar las suturas y como se mencionó anteriormente, acá están todos los materiales que necesitaremos. Primero vamos a comenzar con el punto simple. Con ayuda de la pinza anatómica nos fijamos los bordes.
Siempre realizaremos la sutura de proximal a distal, dejando 1 centímetro a cada costado de la herida. Y vamos a dejar 2 centímetros a 3 centímetros de hilo para poder hacer el anudado. Para poder hacer el anudado comenzamos del lado izquierdo y hacemos doble vuelta. Luego hacemos una vuelta y lo giramos hacia el otro costado. Luego procedemos a hacer otra vuelta, 2 vueltas, para ya terminar con el anudado. Por último, cortamos el hilo dejando 1 centímetro. El nudo tiene que estar siempre a un costado. Para nuestra segunda sutura vamos a hacer el punto continuo bloqueante. De igual manera dejamos a 1 centímetro en los bordes. Y hacemos el anudado. Luego de hacer el nudo procedemos a dejar 1 centímetro de espacio y volvemos a ingresar con la aguja en ambos bordes. El extremo del hilo tiene que ir por detrás de la aguja para hacer este punto. Nos tiene que quedar así como un cuadradito. Y hacemos otra vez lo mismo, dejando 1 centímetro de espacio e ingresando en ambos bordes. Para terminar con este punto, de igual manera hacemos el nudo. Les enseñaremos cómo se hace la sutura subdérmica. Esta sutura por lo general se hace para no dejar una cicatriz en la piel. Comenzamos de proximal dejando 1 centímetro . Vamos a ir suturando como si fuera en zigzag, casi a 1 centímetro.
Esta sutura tiene que ser lo más cerca a la superficie de la piel para que así, al momento de cerrar, nos quede bien y no esté abierta la herida. Una vez que realizamos ya la sutura de los bordes, salimos por el otro lado de la herida dejando 1 centímetro. Y luego procedemos a jalar el hilo de ambos extremos. Luego de realizar esto tenemos que proceder con el anudamiento. Para soltar los puntos procedemos a cortar uno de los extremos del nudo y del otro lado jalamos. Ahora veremos lo que viene siendo el punto en X. De igual manera procedemos a revisar los bordes de la herida, dejando 1 centímetro a ambos lados y dejando 2 centímetros de hilo o 1 centímetro. Procedemos a insertar la aguja al otro borde, de igual manera dejando 1 centímetro. Y para terminar con esta sutura, procedemos a hacer el anudamiento. De igual manera empezamos con 2 vueltas, una vuelta y finalmente otras 2 vueltas. Procedemos a cortar el hilo dejando el nudo en un costado. Buenas, hoy vamos a hablar sobre la introducción de los vendajes. Los vendajes son ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionado. En primeros auxilios se usan especialmente en casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces o luxaciones. El objetivo de la vendación es fijar el material de cura sobre la herida, como apósitos o medicación, y así evitar una infección que producirá compresión sobre la herida y detener la hemorragia. Limitar el movimiento, puede ser en alguna articulación o un miembro lesionado. Cubrir parte del cuerpo, mantener fijas las férulas impidiendo que se desplacen, efectuar tracciones continuas en ciertas fracturas, comprimir suavemente las varices de los miembros inferiores y favorecer el entorno de la circulación venosa. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de vendajes. Tenemos el vendaje contentivo o también llamado vendaje blando. Este va a ser usado para contener el material de una cura o un apósito, así también para proteger la piel de erosiones. Las erosiones van a ser degradaciones de la capa más externa de la piel. Esto puede ser debido a una cortadura o tal vez una inflamación. Y así también para sostener alguna otra inmovilización. Tenemos el vendaje compresivo. Este va a ser utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, desde la parte distal, que es la parte más alejada, a la parte proximal, que es la parte más cercana,
con el fin de favorecer el retorno venoso. Ahora tenemos el vendaje suspensorio. Este vendaje va a ser especialmente utilizado en zonas, tejidos blandos, como vemos en la imagen, en el caso de las glándulas mamarias. El vendaje va a cumplir la función de, en ese caso, de sostener y sujetar. Luego tenemos el vendaje funcional. Este va a ser, va a ser la técnica que nos permite mantener cierta funcionalidad de la zona lesionada sin algún perjuicio de sí misma. Ahora tenemos aquí las contraindicaciones de los vendajes. Tenemos las absolutas y las relativas. En las absolutas tenemos como tratamiento definitivo de una lesión sin diagnosticar. Tenemos fracturas, esguince grado 3 o roturas cápsulo-ligamentosas completas y roturas músculo-tendinosas completas como tratamiento definitivo de la lesión. Reumatismo agudo en fase inflamatoria. Y bueno, ahora en relativas tenemos la insuficiencia venosa periférica, alergia a los componentes de vendaje, heridas complicadas de la zona a vendar, quemaduras importantes del cemento a vendar. Bueno, el entorno o el ambiente es muy importante para cualquier tipo de procedimiento médico, donde el ambiente tiene que ser así, bien iluminado, bien limpio y bien ventilado para hacer un buen procedimiento médico con una vendaje. Pero sabemos que en realidad no suele pasar así. Nos puede presentar un caso de que tenemos que hacer una venda de emergencia en una carretera, así, en un ambiente más externo, donde tenemos que tener siempre a manos nuestro equipo de bioseguridad, que lo principal que se compone de los guantes de látex, el barbijo y un gorro de esos gorros de telita, ¿no ve? Y un alcohol para hacer la desinfección de las manos. Esto sí tiene que ser, tenemos que tener siempre en nuestro botiquín de primeros auxilios. Y claro que en un ambiente hospitalario ya vamos a tener de todo eso, nuestro mandil, nuestro pijama, de todo siempre. Y ahora vamos a hablar más de los materiales. Los materiales que necesitamos para realizar una vendaje son las vendajes que tiene de diversos tipos que ya vamos a hablar. Tenemos las tijeras, los cortavendajes, los sprays adhesivos para fijar la vendaje, una goma espuma y eso, el alcohol 70% también para hacer la desinfección. También tenemos los tipos de vendas que varían, que hay hartos tipos de vendas. Vamos a explicar una por una. Empezando con la venda de gasa orillada, que es un tipo de venda de algodón que tiene porosa, y que se suele utilizar para la realización de vendajes contentivas. Tenemos la venda algodonada, que es una venda de algodón así 100%, que suele ser utilizada para almohadillar vendas compresivas o de yeso, que vamos a ver más a frente. Tenemos la venda elástica, que son vendas de algodón con un tejido más elástico, donde se van a usar en aquellas vendajes que se requiere aplicar más tensión. Tenemos también la venda elástica adhesiva, que es una venda que está hecha con un tejido elástico y una cara adhesiva. Las vendas tubulares, que son vendas así de una forma de tubo, que van a permitir la buena adaptación a las partes del cuerpo que queremos vendar. Tenemos una venda impregnada en materiales, las vendas impregnadas en yeso, que se utilizan para hacer las férulas de yeso. Y tenemos la venda de papel, que es la venda que es hecha de papel pinocho y tiene un pequeño grado de elasticidad. Y se va a usar en la colocación de los yesos, las férulas de yeso y entre las vendas de algodón. Tenemos la venda en espuma, que es aquella que vamos a utilizar como una prevendaje, así para evitar el contacto de la piel con una venda adhesiva. Tenemos la venda cohesiva, que es una venda de fibra de poliéster que ella se adhiere en ella misma y no a la piel. Y por final tenemos la tape, que es un tipo de esparadrapo que se va a utilizar en la vendaje funcional.
Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas del método de vendaje. Tenemos la primera, que es la vendaje circular o vendaje de vuelta circular, que va a consistir en dar vueltas y vueltas sobre ella misma, así con el propósito de fijar un apósito o contener hemorragias. Esta vendaje también se puede conocer como la vendaje de contención o vendaje contentiva. Tenemos también la vendaje de vuelta en espiral, donde empezamos siempre con una vuelta circular y vamos ascendiendo, siempre cubriendo mitad de la vendaje. Esta y la vendaje en espiga. La vendaje en espiga es un poco más complicado de describir, es más fácil en la práctica. Pero bueno, ella va a comenzar en una zona más distal. Siempre, todas las vendajes siempre comienzan en la zona más distal a la zona más proximal de nuestro cuerpo. Esta vendaje en espiga va a empezar con una vuelta circular y vamos a ascenderla una vez, una vuelta hacia arriba. Y después tenemos que llevar hacia abajo. Siempre así, de este modo, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Esta vendaje en espiga y la vendaje en espiral, ellas dos se pueden llamar también de vendaje de compresión. Vendaje de compresión. Tenemos también la vendaje recurrente o de vuelta recurrente, donde se utiliza en el puño o en la cabeza, que es básicamente dar una vuelta circular en el puño, ponemos así, una vuelta circular en el puño, y hacer repliegues con la misma vendaje para tapar el 100% del puño. También se puede llamar de vendaje de capelina o un gorro hipocrático. Tenemos también por final la vuelta en 8, que se utiliza en las rodillas y los codos, donde las vueltas ascendentes y las vueltas descendentes ellas se van a cruzar en el centro de la articulación. Así van a formar una figura en 8. Y esto sería todo. Muchas gracias. Listo, ahora vamos a proceder con la práctica de las vendajes. Vamos a empezar con la vendaje circular. Esta vendaje circular o vendaje contentiva se puede utilizar con una gasa con una solución para quemaduras. Puede ponerse ahí y realizar este tipo de vendaje, que es la más sencilla, de este modo. Damos vueltas y vueltas continuas sobre la misma venda. Y así se procede la vendaje, esta vendaje circular. Para finalizarla, le cortamos la venda y ponemos un esparadrapo. Siguiendo esta vendaje circular, podemos realizar la vendaje en espiral, que consiste en llevar la vendaje hacia arriba, hacia la parte más proximal del cuerpo, de este modo, siempre cubriendo mitad de la venda anterior. Así. Opa. De este modo. Y para finalizar, finalizamos con una vuelta circular. De este modo, una vendaje en espiral. Ahora, con la misma vuelta circular, haremos la vendaje en espiga, que es una vendaje un poquito más complicada. Como la espiral, subimos la venda hacia arriba, damos la vuelta, y ahora tenemos que llevarla hacia abajo, de este modo, hacia abajo. Tenemos que hacer un X o un triángulo, como veas, siempre haciendo más tensión al lado de arriba, más tensión hacia arriba, y ahora volvemos hacia abajo. Listo, ahora tensión hacia arriba, y tensión, y no tensión hacia abajo, de esta manera, una vendaje en espiga. Y finalizamos con una vuelta circular, de este modo. Esta es la vendaje en espiga. Esta es la vendaje en espiga, o la vendaje con este vendaje en espiga y la vendaje en espiral pueden ser denominadas también la vendaje de compresión. Ahora vamos a proceder con la vendaje recurrente. Este tipo de vendaje se puede hacer tanto en la muñeca como en la cabeza. Ahora vamos a hacer en la muñeca, en la mano. Listo, empecemos con una vuelta circular como las demás. Listo, y aquí tenemos que doblar la vendaje de este modo.
y darle vueltas al puño. Así, seguramos con los dedos hacia abajo y seguramos con el pulgar. Más una vuelta, seguramos con los dedos, bajamos de nuevo, seguramos con el pulgar. Listo, y ahora doblamos la vendaje de nuevo y damos una vuelta circular. Listo, y hacemos ese procedimiento cuantas veces vea necesario para cubrir todo el puño. 1, 2, vuelta circular, vuelta circular, listo. Doblamos la vendaje, vamos hacia abajo, seguramos con el pulgar, hacia arriba, listo, y damos una vuelta circular, listo. Cuando se finalice la vendaje, es cuestión de técnica, si no es para quedarse, ahí fijamos con la esparadrapo. Ahora vamos a proceder con la vendaje en 8. Como todos los vendajes, iniciamos con la vuelta circular, listo, y aquí tenemos que llevar la vendaje hacia el otro lado, hacia el lado del húmero, de este modo. Ahora damos una vuelta circular aquí, listo, y volvemos hacia abajo, de este modo. Damos una vuelta y realizamos este procedimiento las veces que veamos ser necesario. Aquí damos una vuelta y más una hacia abajo, más una vuelta, de este modo. Ahí cortamos la vendaje y ponemos esparadrapos para fijarla. Esta es la vendaje en 8. ¿Listo? Ahora vamos a proceder con una vendaje suspensorio. ¿Listo? Empecemos. Primero tenemos que dar una vuelta circular en esta región del tórax. Tenemos que dar la vuelta. ¿Listo? Ahí. Ahora tenemos que subir la vendaje hacia la altura del hombro. Y ahí bajar hacia la axila. Subir de nuevo el hombro y pasar por la otra axila. De este modo. Aquí tenemos que entrecruzar las vendajes. Así, de esta manera. Y realizamos este mismo proceso cuando veamos que esté bien colocada la vendaje. Y esta sería la vendaje suspensoria. Ahora vamos a hacer un vendaje funcional del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Para eso utilizaremos este tipo de esparadrapo. Bueno, vamos a empezar. Para este tipo de vendaje tenemos que realizar 2 vueltas circulares. Una en esta región, abajo de la rodilla. De este modo. Listo. Cortamos. Ahí está. De este modo. Y tenemos que hacer más una en la región encima de la rodilla. Así, de este modo. Listo, de aquí cortamos y está bien. Listo, ahora vamos a la parte posterior. He sacado mis guantes para realizar un mejor manejo del esparadrapo.
Ahora tenemos que trazar una línea entre las dos vendajes circulares, de este modo. Calculamos, medimos y aquí cortamos. De ahí, aquí tenemos que colarlo y hacer tensión y colarlo hacia aquí, de este modo. Así vamos a limitar el movimiento de extensión de la pierna. Ahora vamos a la parte anterior de la pierna. Ahora vamos a limitar los movimientos de rotación de la rodilla. Para eso tenemos que medir de la vuelta circular de abajo hacia la vuelta circular posterior. Por eso medimos de acá hacia acá. Este tamaño estaría bien. Listo. Le pegamos acá, aquí, y hacemos tensión hacia la parte posterior de la vuelta. Y aquí la pegamos. Así, de ese modo. Y hacemos el mismo procedimiento al otro lado de la rodilla. Le medimos. Aquí estaría bien. Y aquí le pegamos. Y llevamos a la parte posterior de la pierna. Y aquí atrás la pegamos. Listo. Y por final, para reforzar estas dos tiras de esparadrapo que hicimos, ponemos una tira a este modo y una hacia atrás también. De este modo reforzamos la vendaje funcional. Esta es una vendaje funcional del ligamento cruzado anterior de la rodilla.